Buenas noches. A continuación, les hablaré de los vectores y de algunos temas en los que dichos vectores se encuentran involucrados. Como les dije, vamos a hablar de vectores. Como primero vamos a decir que un vector está dividido en dos partes. Está dividido en sus componentes, que son la parte cuantitativa o numérica que contiene el vector, y los versores, que son la parte que nos indica hacia dónde se dirige el vector. Eh, Se dirige el vector en un plano, puede ser con coordenadas cartesianas, esféricas o cilíndricas, etcétera. Bueno, el vector, con un vector podemos realizar diversas operaciones. Entre esas tenemos la suma y la resta. Para realizar la suma o resta entre dos vectores, un vector A y un vector B, procedemos de la siguiente manera. Empezamos y notamos que cada vector tiene su componente y su versor, que ya explicamos que es la dirección. Entonces vamos a coger y vamos a sumar, en el caso de la suma obviamente, el componente del vector A, que pertenece a la dirección de X, con el componente del vector B, que pertenece a esta misma dirección X. Entonces notamos 6 más 2 daría igual a 8 de X, más 2 más 3 daría 5 de Y, y para finalizar 5 más 7 quedaría 12 de Z. Asimismo vamos a proceder con la resta. Sería 6 menos 2 igual a 4 de X, 2 menos 3 igual a menos 1 de X, o se puede, de Y, perdón, o se podría poner menos Y, y tenemos 5 menos 7, que nos daría menos 2 de Z. Eso sería por la parte de suma y resta. También podemos, como sabemos que en la resta podemos voltearla, sería B menos A, y procederíamos de una forma totalmente diferente. Nos daría el resultado. Por acá vemos que la magnitud de un vector, para sacar la magnitud de un vector, utilizamos esta fórmula, que lo que nos expresa es que la magnitud de un vector es igual a la raíz cuadrada de el componente 1 al cuadrado más el componente 2 al cuadrado más el componente 3 al cuadrado. Eso nos daría como resultado el, la magnitud de un vector A, B o lo que sea. Vamos a continuar con la multiplicación entre vectores. Para multiplicar dos vectores hay dos formas de hacerlo. Tenemos una de ellas que es producto punto o escalar, o hay otra que es producto cruz. Voy a explicarles cómo vamos a proceder para hacerla con producto punto o escalar. Tenemos los mismos dos vectores con los que venimos trabajando desde el principio, el vector A y el vector B, con los mismos componentes y las direcciones. Entonces, para multiplicarlos en producto punto, vamos a poner vector A por vector B va a ser igual, y vamos a abrir dos paréntesis como se muestra en la imagen. En el primer paréntesis vamos a poner los componentes del vector A, así como los ven: 6, 2 y 5. Y en el segundo vamos a poner los componentes del vector B, 2, 3 y 7. Luego de eso vamos a proceder a multiplicar. ¿Cómo vamos a multiplicar? Vamos a hacer una multiplicación directa. Es algo similar a la suma,
porque vas a multiplicar el componente del vector A que pertenece a la dirección X por el componente del vector B que pertenece a la dirección de X, como lo vemos. Mira, notamos que el 6 pertenece a X en el vector A y 2 pertenece a X en el vector B. Entonces sería 6 por 2, que acá lo indicamos, 2 por 3, acá también se ha indicado, y 5 por 7. Esto nos daría como resultado 53. Luego de operarlo, nos daría 53 y es un resultado escalar. Así se multiplicarían dos vectores por el método de producto punto o escalar. Viene siendo como una multiplicación directa. Ahora voy a explicarles cómo se multiplicarían estos mismos dos vectores, pero con producto cruz. Es algo distinto porque se va a hacer una especie de matriz en la que vamos a formar unas columnas. La primera columna va a ser para los componentes de X de cada uno de los vectores, la segunda para los componentes de Y de cada uno de los vectores y la tercera para los componentes de Z de cada uno de los vectores. Aquí notamos, tenemos el 6 y el 2 que pertenecen cada uno al vector A y al vector B respectivamente, y así sucesivamente. Listo, luego para resolver dicha multiplicación vamos a abrir tres paréntesis, así como está acá, paréntesis 1, 2 y 3. Al primero le vamos a poner adelante un más, al segundo un menos y al tercero un más. Esto se hace por fórmula. Y vamos a proceder a multiplicar. Vamos a multiplicar primero la columna del medio con la última columna. Entonces sería, y se multiplica en cruz, como lo dice el nombre del procedimiento. Vamos a multiplicar 2 por 7 y acá lo indicamos, menos 5 por 3, que acá está indicado. Luego vamos para el segundo paréntesis y vamos a multiplicar ya la primera columna con la última columna, asimismo en cruz. Y tenemos 6 por 7, lo dejamos indicado, y 2 por 5 o 5 por 2 también queda indicado. Luego vamos para el último paréntesis y vamos a multiplicar la primera columna con la segunda columna, que sería 6 por 3 menos 2 por 2. Luego pasamos a resolver cada uno de los paréntesis. El primer paréntesis va a pertenecer al resultado, va a pertenecer al resultado de la dirección en X. Si resolvemos esto en la calculadora o a mano, vamos a ver que nos va a dar menos 1 y eso lo vamos a poner acompañado del vector X. Luego vamos a resolver el segundo paréntesis y vemos que nos va a dar 52 y lo vamos a poner en la dirección de Y. Por último, el tercer paréntesis y nos va a dar 14 y vamos a ponerlo en dirección de Z. Bueno, estos vectores están acompañados de la dirección en X, Y y Z, ¿cierto? Eso viene siendo unas coordenadas cartesianas. Las coordenadas cartesianas, cada una de ellas tienen un límite. En el caso de las cartesianas, X va desde menos infinito hasta más infinito. Y va desde menos infinito hasta más infinito y Z va desde menos infinito hasta más infinito. En estas tenemos un ángulo y para hallar el ángulo entre dos vectores vamos a seguir esta fórmula, que es coseno a la menos 1 de el producto de A por B, del vector A por el B, sobre el producto de la magnitud del vector A por la magnitud del vector B.
Vamos a hacer el ejemplo con el mismo vector que venimos trabajando desde el principio. Entonces sería, para resolverlo sería primero multiplicar el vector A por el vector B. Esa multiplicación ya la habíamos hecho anteriormente y nos había dado 53. Ya les expliqué cómo se hace la multiplicación con producto punto. Luego vamos a sacar la magnitud de cada uno de los vectores, que al principio le mostré la formulita y acá la tenemos. Dijimos que la fórmula era la raíz cuadrada de los componentes de el componente 1, el componente 1 al cuadrado, más el componente 2 al cuadrado, más el componente 3 al cuadrado de cada vector. Acá los tenemos. 6 al cuadrado más 2 al cuadrado más 5 al cuadrado, lo que nos da igual a raíz de 65. Y lo mismo vamos a hacer con el vector b, raíz cuadrada de sus componentes, de la suma de sus componentes al cuadrado. Acá lo tenemos, 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 7 al cuadrado, que nos da un resultado de raíz de 62. Ahora vamos a proceder a reemplazar esos resultados en la fórmula del ángulo entre del vector A y el vector B. Entonces, arriba teníamos que era la multiplicación entre los dos vectores que nos dio 53 sobre el producto de las magnitudes, que sería raíz de 65 por raíz de 62. Lo que, como estamos buscando un ángulo, nos va a dar un ángulo igual a 0,58 grados. Así hallaríamos el ángulo entre dos vectores. Bueno, anteriormente les había dicho que tenemos un sistema de coordenadas cartesianas, que ya las expliqué. Fuera de esas tenemos dos sistemas de coordenadas más, que son las cilíndricas y tenemos las esféricas. Voy a explicar en esos momentos el funcionamiento de las cilíndricas. En las coordenadas cilíndricas no tenemos x, y y z como en las cartesianas, sino que tenemos variables distintas, que serían ρ, phi y z, donde ρ corresponde al radio de el cilindro, donde z pertenece a la altura y en donde phi pertenece al ángulo. Entonces voy a mostrarles cómo funciona cada una de estas variables. Vamos a ver cómo funciona el radio, que viene siendo ρ. Cuando le aumento, mira que va creciendo el radio del cilindro. Vamos a poner el cilindro completo para que vean bien los cambios en él. Bueno, que ya se ve mejor. Ahí tenemos el cilindro completo. Se me quitó. Un momento, por favor. Tenemos el cilindro completo. Y vamos a modificar los valores del radio. Miramos que ahí estamos disminuyendo. Y el radio del cilindro como tal, que viene siendo esta línea de acá, va disminuyendo. Podemos observar. Ponemos un radio de 4 y nos va a quedar marcado ahí en el 4. Bueno, ahora vamos con la altura. Si modificamos los valores de altura, que viene siendo esta línea de acá azul, vamos a notar que va cambiando. Estas variables, se me olvida decirles que tienen unos límites. Entonces, los límites para ρ, que es el radio, viene siendo desde 0 hasta infinito, porque el radio de la figura nos puede
crecer hasta donde nosotros queramos, pero no puede disminuir de menos de cero porque no tendríamos figura como tal. El límite que tiene la variable z viene desde menos infinito hasta más infinito. Vemos que ya acá, si notamos, eh, tenemos el coso va desde menos 5 más o menos hasta 4 más o menos, y entonces vemos que coge los negativos tanto como los positivos. Eh, los límites del ángulo que viene siendo phi va desde 0 hasta 360 grados. Vemos que cuando modificamos el ángulo va girando en torno a la figura. Miren, y vamos desde 0, ¿cierto? Desde 0 hasta 360 y tenemos la figura. Esto sería como todo por el lado de las cilíndricas. Les voy a enseñar un poco de las coordenadas esféricas, que simplemente cambian eh, algunas variables y su función. En las esféricas tenemos lo que es R, que es el radio de la esfera como tal, y tenemos dos ángulos. Tenemos a el ángulo phi y tenemos a teta. Estos también tienen un límite. El radio, como en las cilíndricas, va desde 0 hasta infinito. Y los ángulos 1, que es phi, va desde 0 hasta 360 o 2pi. Y el de teta va desde 0 hasta, hasta 180, perdón. O sea, un pi. Les voy a enseñar un poco el efecto que tiene cada una de las variables sobre la figura. Vamos a modificar el radio y si lo ponemos más grande, notamos que nos crece la figura. Si lo ponemos pequeño, decrece, ¿cierto? Vamos a ponerlo acá más grande para que veamos bien lo de los ángulos. Si yo modifico el ángulo phi, que es el que va hasta 180 grados, vemos que el ángulo rota sobre el eje de la figura, sobre uno de los ejes de la figura, y va hasta los 360 grados. Ahí lo notamos en verde. Miren bien. Y si modificamos este otro ángulo, que en el momento lo tenemos en 0 grados, vemos que este otro ángulo rota hacia otro eje con un límite de hasta 180 grados, que hasta ahí sería, que lo vemos en morado. Entonces, veníamos hablando de vectores. Si yo dejo esta figura con estas posiciones de ángulos y con ese radio, tendría un vector P con coordenadas 4 en R, 12 grados en phi y 100.8 grados en teta. Vamos a divisarlos un poquito acá, como sería el vector. Miren acá donde tenemos el punto en donde queda el vector. Ahí se ve muy claro todo el funcionamiento de cada una de las variables. Se alcanza a divisar perfectamente. Y eso sería todo por el lado de las esféricas. Muchas gracias por la atención. Que estén bien. Hasta luego.